El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el plan de Dios, el crecimiento del cristiano juega un rol muy importante. Por lo tanto, Dios tiene objetivos, tiene estrategias y tiene recursos para que el cristiano crezca. Por el contrario, el enemigo estará muy interesado en que el cristiano se confunda, abandone ese camino y para eso también maneja sus propias estrategias, sus propias mentiras. Para empezar esta última meditación de la serie El crecimiento basado en la carta de Santiago, vamos a establecer la relación que hay en tres palabras que parecen sinónimas, pero que en realidad son distintas pero complementarias, ¿no? La constancia, la perseverancia y la paciencia. Inclusive en algunas versiones van a ver ustedes que en vez de la palabra constancia se usa la paciencia. Pero es bueno diferenciarlo porque las tres, como repito, se complementan, ¿no? La constancia es la que nos proporciona la base para el esfuerzo continuo. Es decir, la constancia está asociada a la palabra permanencia, el permanecer en una decisión, el permanecer en una actividad, el permanecer en un proyecto. Esa es la constancia. La perseverancia es la que nos ayuda a superar los obstáculos que surgen en el camino. Y la perseverancia es importante porque se entiende que en esa decisión, en ese proceso, en esa actividad, uno va a encontrarse con dificultades, va a encontrarse con obstáculos. Por lo tanto, necesita uno de esa perseverancia, de persistir, no detenerse ante el obstáculo y encontrar la forma de superarlo. La paciencia contribuye a mantener la mentalidad positiva y aceptar que el progreso puede llevar tiempo. Por eso que la paciencia se asocia con la palabra esperar. Y esa palabra esperar también está relacionada con el sacrificio. Y todo eso se conjuga la idea de que tenemos un objetivo, debemos permanecer en la búsqueda de ese objetivo, pero en este caso, por ejemplo, el crecimiento personal, eh, pero sabemos que hay obstáculos que nos tratan de impedir que lleguemos a ese objetivo. Recordemos que estamos hablando de lucha espiritual, de resistencias y de oposición que plantea el enemigo para evitar que el cristiano crezca. Y finalmente, el tener la capacidad de esperar, porque el crecimiento es un proceso. Bien, vamos entonces teniendo en cuenta estos tres conceptos, la forma como se asocian entre ellos, a meditar en el capítulo 5 de Santiago, del 7 al 8, en donde se explica precisamente la interacción entre estas tres palabras. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Fíjense, la palabra paciencia decimos que es esperar y por lo tanto ese esperar está asociado a un objetivo, a un anhelo, a un beneficio que uno va a tener en el futuro. Para el cristiano, ese anhelo, ese beneficio se va a manifestar con Cristo, porque nuestra gloria, dice la palabra de Dios, está allí escondida con Cristo. Vamos acumulando un peso de gloria que se hará manifiesta cuando también el Señor se haga manifiesto. Entonces, ahí está la motivación de por qué permanecer en esta propuesta de crecimiento
en base a pruebas, en base a dificultades que nos propone el Señor. Luego dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Nos está proporcionando Santiago un ejemplo para que podamos entender bien la importancia de la paciencia, ¿no? El agricultor siembra, coloca la semilla en la tierra y va cuidando, acompañando a esa semilla en todo ese proceso de, el brote de la planta, el crecimiento, el surgimiento de las hojas y finalmente de los frutos, ¿no? Entonces, lo que sostiene la confianza del agricultor es que hay una ley de vida en la semilla que ha colocado en la tierra y que esa planta va a seguir esa ley que le lleva al crecimiento y en algún momento a dar el fruto necesario. El agricultor espera con paciencia porque sabe que aquella semilla que ha sembrado va a dar sus frutos a los 6 meses, algunos al año. Los árboles generalmente dan frutos más tarde, pero sabe que va a llegar el momento en que va a poder ver ese fruto. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Anímense. Quisiera volver a resaltar este tema de la gloria venidera que se manifestará cuando Cristo también se manifieste. Porque en Romanos capítulo 8 nos habla de que si bien es cierto, esa gloria se va a conocer en su plenitud cuando estemos reunidos con Cristo, nos dice que por el Espíritu Santo nosotros tenemos un anticipo, un adelanto de esa gloria. Es decir, acá en la tierra, en nuestro momento, podemos vivir algunas chispas, algunos rasgos de esa gloria. Entonces, es importante que mantengamos esa motivación. Recuerde que el agricultor tiene las campañas agrícolas como una actividad permanente, es decir, siembra, crece, cosecha y vuelve a sembrar y sigue el proceso de la misma manera. Entonces, nosotros también recordemos que Pablo nos habla de que nuestro corazón es como un terreno y que la palabra de Dios es como la semilla, ¿no? Entonces vamos a sembrar en nuestro corazón la semilla que nos enseñe a tener, digamos, bondad. La sembramos, seguimos el proceso y esperamos que en algún momento se manifieste el fruto de la bondad. Queremos tener el fruto del amor. Sembramos la semilla del amor, que es la palabra de Dios, seguimos el proceso y esperamos un momento en que ese fruto se va a hacer manifiesto. Entonces, de esa manera vamos nosotros formando en nuestros corazones el carácter de Cristo. Nos vamos pareciendo cada vez más y más a nuestro hermano mayor. Entonces, esa es la importancia de la paciencia en este proceso de crecimiento que el Señor nos ha propuesto. En el versículo 9 nos dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Reiteramos que la lucha espiritual es una contraposición de estrategias. Acabamos de describir la estrategia del Señor graficada por el agricultor y los frutos, y este versículo 9 nos muestra la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia? La queja. Y esa queja que nos lleva a juzgar a los demás. Es decir, cada uno de nosotros, tomando la ilustración del versículo 8, somos como una planta que ha sido sembrada y está creciendo para dar sus frutos. Cada uno de nosotros está en un proceso, pero no estamos todos siguiendo el mismo proceso. Algunos quizás ya sean un árbol maduro que da frutos y esos frutos causan el bienestar de todos los demás.
Otros pueden ser la semilla apenas colocada en la tierra. Otros pueden ser ese brote que va dando las primeras señales de vida, saliendo a la luz y recibiendo el rayo del sol para empezar a crecer. Y así cada uno puede estar en una etapa de su crecimiento distinta. ¿No? Pero el enemigo lo que busca es inculcar en nosotros el quejarnos unos de otros. Ese quejarse implica que yo estoy exigiendo que los demás estén en la etapa de dar los frutos que a mí me satisfacen. Porque yo, obviamente, esa va a ser la referencia, yo ya crecí y yo estoy dando frutos. Pues no puede ser que esté en un lugar en el cual yo doy frutos, los demás se benefician de mis frutos, pero los otros no hacen lo mismo. En términos prácticos, entonces, estamos hablando de esa tendencia nuestra de juzgar a los demás o de quejarse de algún rasgo de inmadurez de los demás o resaltar las diferencias con los demás. Eso es muy peligroso. Y vuelvo a invitarlos a todos a ponerse en la posición de pensar en aquellas personas, miembros de su familia, miembros de esta iglesia, que usando nuestra propia terminología no nos caen bien. O si quieren ponerle un tono un poquito más grave, no lo soporto. No puede estar en un ambiente donde fulano está. Eso es muy dañino para la iglesia, porque lo que fomentamos es la queja de unos con otros. Y finalmente, como dice el versículo, terminamos siendo juzgados todos nosotros. Porque así como tú estás juzgando a fulano, es altamente probable que fulano con vengano se junten para juzgarte a ti. Ese deporte del juicio es muy peligroso. Y nos dice finalmente, pues mire, el juez ya está a la puerta. Es decir, empezamos a quejarnos los unos de los otros. ¿Y qué estamos haciendo? Empezando a abrir la puerta para que entre el juez. ¿Y qué es el juez? Es ese espíritu de juzgar a todos los demás. Debemos tener entonces esa paciencia aplicada a nosotros y aplicada a todos los demás. Esa paciencia sustentada en que así como el Señor me está guiando en mi proceso de crecimiento y ya puedo mostrar frutos de ese crecimiento, así también Dios hablará con el recién llegado, hablará con el que se perdió y ha retornado, hablará con el que suele ser la fuente de conflicto con todos los demás, así hablará con cada uno y a cada uno le y presentará su propio proceso. Les recuerdo el compromiso que nos plantea Pablo cuando dice, aquí, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nos invita a tener esa posición de fe colectiva, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que todos nosotros nos miramos como nuevas criaturas, como esas nuevas plantitas que están en diversos niveles o grados de crecimiento pero que en un momento dado empezarán a dar frutos. Recordemos entonces, el enemigo está en la queja y en el juicio. Y esa es una de las herramientas más efectivas para apagar la vida de cuerpo, para hacer más lento el crecimiento del cuerpo. Les exhorto entonces a cada uno de ustedes a que reflexione bien en este aspecto para que podamos fortalecer nuestra unidad. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El otro aspecto entonces de este proceso de crecimiento
es el dolor. Todo proceso de cambio, todo proceso en el cual tenemos que sacar de nosotros algo que no corresponde para poder generar el espacio para desarrollar aquello que Dios quiere que desarrollemos, conlleva un dolor. Renunciar a algo que es nuestro ídolo, que es la fuente de nuestra seguridad, es algo doloroso. Siempre las pruebas van a tener ese ingrediente del dolor, de las dificultades. Por eso que es importante la palabra perseverancia. ¿Qué hizo Job? Perseveró, ¿no? Volvió y volvió y volvió al proceso. Recuerden, el libro de Job es un libro de disputas y discusiones y acusaciones con sus tres amigos, ¿no? Sin embargo, Job perseveró. Uno podría interpretar también la figura de Job como el que nos dice, mira, tú estás padeciendo algo y consideras que eso que estás padeciendo es muy doloroso y es el fin del mundo para ti. Recuerda lo que le pasó a Job, porque por más doloroso y difícil que sea la situación que uno está pasando, el Señor nos llama a perseverar, persistir en ese proceso de formación que el Señor está brindándonos a nosotros. Con esto entonces les vuelvo a recalcar la importancia de este ciclo del cuarto de guerra, porque necesitamos nosotros entender claramente la estrategia, el objetivo, la estrategia y los recursos que Dios nos da y distinguirla de las estrategias del enemigo que están buscando que el propósito de Dios no se cumpla. Que el Señor, a partir de la meditación de estos principios, nos regale un crecimiento personal en la familia y en la iglesia.